A continuación, la última ponencia de esta mañana, Katherine Hernández, arquitecta por la Universidad Valle del Grijalva, maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño por esta Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctorado en Filosofía con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos por esta misma casa de estudios. La acompañan como coautores Adilene Cornejo y el doctor Humberto Montemayor. Dentro del eje temático de urbanismo presentan la ponencia La vivienda en el periurbano, el abandono y la inseguridad, caso Juárez, Nuevo León. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, vamos a empezar la presentación. Gracias. Muy bien, este trabajo se deriva de un capítulo que hicimos el año pasado. Es muy extenso, fue un reto resumirlo en 19 diapositivas, realmente mucha información, pero lo disfrutamos mucho y también aprendimos mucho con este trabajo. Esta es la agenda de la presentación. Yo voy a empezar, se divide en 3 secciones: contexto teórico del periurbano. La compañera Adilene va a ver la segunda parte, el caso de Juárez, Nuevo León, y Katherine va a concluir, va a cerrar prácticamente la presentación, conclusiones y reflexiones. ¿Cómo surge este espacio, este proyecto? ¿Qué es lo que queríamos hacer? El periurbano tiene unas características muy peculiares y los esquemas actuales no están satisfaciendo las necesidades reales de la población. La gente pobre, la población de bajos recursos, sufre vivir en el periurbano. Y hay que decirlo así categóricamente. Si no tiene vehículo, batalla mucho para desplazarse, es un viacrucis moverse, la infraestructura y el equipamiento son deficientes y las condiciones de la vivienda no son las adecuadas. El enfoque del desarrollo y de la planeación no está funcionando. Y eso es claro, lo podemos ver. Lo que queríamos nosotros demostrar con este trabajo es las consecuencias de este enfoque erróneo, ¿no?, que está generando en la población. Y todo el proyecto está desarrollado a la vivienda. Cómo sufre la población vivir en estas condiciones, en este enfoque equivocado de desarrollo. Por ejemplo, todavía se desarrollan actividades primarias, hay cultivos. Entonces es un paisaje bien interesante, ves el fraccionamiento y a un lado ves una zona de cultivos. También hay una dispersión y están aislados. ¿Por qué? Porque son como islas que se van regando por el territorio. No hay una continuidad del tejido urbano y no hay una continuidad del tejido social. Estas características generan dinámicas sociales muy particulares, muy específicas. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la ciudad, pero la comunidad rural empieza a perder su esencia poco a poco. Ya no tiene estas características originales, por lo tanto, queda entre los dos mundos, entre el ámbito urbano y el ámbito rural. No tienen las características todavía definidas del aspecto urbano o del aspecto rural. Esta es la mancha voraz. Todo devora a su paso a el área metropolitana. Estos son algunos datos: 5.3 millones de habitantes, un crecimiento del 350% en 3 décadas, 18 municipios conurbados. Monterrey tiene un crecimiento plano. No crecemos verticalmente. Entonces, es a ras del suelo. Por lo tanto, cuando se acaba la extensión en el municipio central, ya no hay área de crecimiento. El municipio que sigue. Se termina en Monterrey, Guadalupe. Se termina Guadalupe, Juárez. Se va a terminar Juárez, Cadereyta. Si yo les pregunto, ¿va a seguir creciendo? Sí, va a seguir creciendo. Pero la cuestión es, ¿cómo debe crecer y hacia dónde debe crecer? Ese es realmente lo interesante, lo importante de este concepto. ¿Por qué? Porque el periurbano se va a ir transformando conforme vaya creciendo la ciudad.
Este mapita lo hice con Gilberto Saldívar, es mi asesorado del doctorado. Estamos haciendo el perurbano también, conceptos del perurbano. Y aquí lo que buscamos es graficar el comportamiento del perurbano dentro de la zona metropolitana. Lo que está en achurado azul es el perurbano teórico, para definir hacia dónde puede crecer o hacia dónde se puede extender. Y el que está en rojo todavía está más lejos, el achurado es la expansión futura teórica. Lo que queríamos es ver la posibilidad de crecimiento dentro de la ciudad. Ahora, como crecemos de manera lineal, no crecemos hacia arriba o hacia la parte vertical, ¿qué es lo que sucede? Se acaba el territorio, las zonas de crecimiento, las zonas son muy costosas y empezamos a movernos a la periferia, porque es donde está la vivienda asequible. No hay posibilidades de comprar vivienda ya en los municipios centrales. Y uno de los municipios en donde más tangible es esto es en Juárez. Se desarrollan una enorme cantidad de fraccionamientos de interés social y que son los que empiezan a transformar estas características, ¿no? Lo que empieza a transformar esta forma de vida en el periurbano. Aquí lo interesante es cómo se da el crecimiento y qué consecuencias está teniendo este crecimiento. A la larga, cómo empieza a transformar este modelo de crecimiento. Sabemos que es un modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque los desarrolladores de vivienda generan, porque es un muy buen negocio, un negocio redondo. Compran muy barato, urbanizan, venden muy caro, y la población necesita la vivienda, no tiene dónde vivir, no tiene cómo acceder a la vivienda. Entonces se va dando este círculo vicioso, al final de cuentas, porque la ciudad empieza a crecer, pero no con las mejores condiciones. Incluso al contrario, las condiciones cada vez son más difíciles y son peores. Esta tablita pues prácticamente la usamos todos los investigadores, pero es una tablita que siempre que veo me asombro. Es el crecimiento de la metrópoli. Ahí se ve Juárez, de 28.014 habitantes en 1990, 471.523, en 3 décadas. ¿Cómo satisfaces la necesidad para esta nueva población? ¿Por qué? Porque requieren infraestructura, requieren equipamiento, transporte, seguridad. Todos los municipios periféricos tienen un comportamiento similar. Empiezan a crecer significativamente, pero el municipio central no. ¿Por qué? Ya no hay territorio, ya no pueden crecer, ¿no? Y no crecemos verticalmente. El regio no tiene esa modalidad de crecimiento, ¿no? Necesitamos nuestro territorio, nuestra casa con nuestro jardín, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Esta población tiene que moverse a la periferia, ¿no? Ya no puede establecerse en ese territorio, en ese municipio. Es muy caro la vivienda, no la puede pagar y tiene que hacer los desplazamientos hacia los municipios que están en la periferia. Y así empieza a crecer, ¿no? Este es el panorama, este es el paisaje, ¿no? Los enormes fraccionamientos, ¿no? Infonavit, Foviste, ¿no? Todas las casas iguales, no hay dos familias iguales, pero todas las casas prácticamente tienen la misma estructura, ¿no? Los mismos materiales, la misma superficie, ¿no? El mismo acceso, las mismas características, ¿no? Como si estuvieras viviendo en un producto clonado, ¿no? Por decirlo así. ¿Me prestan? Claro que sí, claro que sí. Bueno, creo que toca mi turno. Presente
Referente a esta dicotomía, no todas pues estos grupos presentan las mismas condiciones y características. Vemos aquí una dicotomía entre gran grupo poblacional donde presentan otras características, es decir, otras vivencias, otras oportunidades que se encuentran también en el periurbano. Por ejemplo, aquí se encuentran las viviendas residenciales donde estos cuentan con características totalmente diferentes en cuestión de la materialidad de la vivienda, las vistas, el confort, presentan servicios suficientes, abastecimiento, es decir, presentan características totalmente diferentes a las que presenta, por ejemplo, una vivienda de interés social, ¿no?, que se encuentran también en el periurbano. Esta es la zona de Juárez, esta es como la zona metropolitana que comprende los 13 municipios. Y bueno, aquí tenemos Juárez, que es la parte o la zona de estudio, y aquí se encuentra la parte del periurbano, ¿no?, donde se encuentra pues esta dicotomía entre las viviendas de interés social, pero también las viviendas residenciales que presentan pues materiales sofisticados, todas las formalidades arquitectónicas que contemplan este tipo de vivienda, ¿no? Habitan en un mismo sitio, es decir, la zona periurbana, pero las características y la situación es totalmente diferente. En el caso de las imágenes, pues vemos un ejemplo de vivienda de interés social, como es el caso, las típicas que se empezaron a desarrollar en estas zonas y algunas que presentan pues otras características totalmente diferentes, ¿no? En el caso, las cifras son muy alarmantes. En el caso de Juárez, por ejemplo, de cada 10 casas existen 2 viviendas o 2 predios en abandono. ¿Qué factores llevaron a este abandono de la vivienda? Los factores son múltiples, pero los más importantes son el distanciamiento, es decir, las distancias que se hacen de Juárez hacia los centros urbanos, que rondan entre la hora y media y las 2 horas y media de lo que son las zonas periurbanas a lo que son los centros de población, ¿no?, o de servicios. Otro de los factores importantes que mencionaron estudios relevantes de un grupo de jóvenes de aquí de la Facultad de Arquitectura fueron la parte de la inseguridad. Entre más características de abandono características de violencia, de vandalismo se presentan en estas zonas, pues mayor es este índice de inseguridad que se presentan en estas zonas. El fenómeno, ¿cómo se define el abandono de la vivienda? Principalmente es un fenómeno social interconectado con el entorno construido. ¿Qué quiere decir? Que intervienen muchos factores. No solamente es lo económico, sino también lo urbano, lo ambiental, la salud y lo social. Dentro de las condiciones sociales, pues se encuentran, por ejemplo, las principales, que es la migración. Como todos sabemos, pues esta expansión se debe al grupo o al grado, al nivel que tenemos de migración de parte de los estados vecinos, pero también de otras partes y de otros países, ¿no? La segregación y la fragmentación comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? No solamente existe la fragmentación del espacio, sino también las condiciones de desigualdades presentan estas dificultades o estas fracturas en los grupos comunitarios. Esta es una de las razones también importantes. La inseguridad y las crisis sanitarias. Dentro de las cuestiones económicas, por ejemplo, pues se encuentra toda la cuestión económica, la falta de acceso a créditos adecuados, la estabilidad económica, entre otros. En las cuestiones de contexto urbano se encuentra el caso de la expansión desordenada, se encuentra la mancha pues en crecimiento, los fraccionamientos desconectados, es decir, no existe como estas vías o estos servicios que puedan conectar con estas zonas para que se pueda dar el desarrollo ordenado y satisfaga las necesidades básicas de la población. Cuestiones personales, que aquí se encuentra implícito los sentimientos, es decir, el desarraigo, la falta de pertenencia hacia ese lugar. Regularmente cuando venimos, aunque vivamos en la misma república,
consideramos que pertenecemos a una misma cultura, pero las condiciones son diferentes, o sea, cada estado presenta pues su arraigo con sus tradiciones y cultura. Al llegar a otro, pues presentamos como esta dicotomía entre otra variedad. Esto nos vuelve o nos arraiga más o tenemos sentido de pertenencia o nos aleja más de esto. Las cuestiones personales, estas están, las cuestiones de habitabilidad, que estas contemplan las condiciones de la vivienda, el estado en el que se encuentra, la materialidad, el confort, la iluminación, entre otras. En este mapa, como pueden ver, es la zona de Juárez, esto es Juárez. Estos son los centros urbanos o los subcentros urbanos como más cercanos, y estas zonas son las zonas donde se presenta mayor cantidad de abandono de la vivienda, es decir, las que se encuentran en rojo, que son estas, las más alejadas, se cuenta con un 60% de abandono de la vivienda. Las que se encuentran en color amarillo, que son muy cercanas a las que se encuentran en color rojo, rondan entre el 30 y el 50% de abandono de la vivienda, y las zonas amarillas pues son, si ven aquí, también se encuentran gran parte de abandono de viviendas, se encuentran precisamente aquí en los núcleos urbanos. Y curiosamente, donde se encuentra una mayor cantidad de llamadas de auxilio es en las zonas donde se encuentra mayor cantidad de abandono de la vivienda. Un dato curioso es que solamente en el municipio de Juárez, solo en el municipio de Juárez, porque sabemos que el abandono de la vivienda es en toda la zona metropolitana, ¿no? Pero solo en Juárez se encuentran 37,000 casas y predios abandonados. Esto no solo trae consecuencias de inseguridad, sino también de insalubridad. Los tipos de delitos que se encuentran en estas zonas, donde presenta mayor abandono de la vivienda, estas son las características, la materialidad y bueno, los signos de vandalismo, pero en el semáforo delictivo se cuenta con, va desde el homicidio doloso, homicidio culposo, hasta robo de transporte y violación. Incluso se han encontrado estas narcofosas dentro de la vivienda. Si se pueden observar, bueno, esta es la materialidad, signos de vandalismo y luego la parte, creo que yo más grave, ¿no? Que es la parte ya cuando se empieza a afectar pues la integridad y la vida de las personas. No me quiero extender más, como lo mencionó mi compañero el doctor Humberto, es un trabajo pues bastante extenso como para resumirlo en muy poco tiempo. Le vamos a dar paso a nuestra compañera que grabó su parte porque no pudo acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine Samantha y voy a dar el cierre a este tema importante que hemos estado viendo, al que llamé consolidación. ¿Por qué es necesario esta consolidación? Bueno, creo que el caso de Juárez nos ha abierto los ojos o ha puesto a la evidencia de la importancia de dar coherencia al territorio. ¿Qué significa principalmente esto? Bueno, sí dotarlo de servicios, de infraestructura y cohesión social, pero no solo tener estas mínimas de habitabilidad, sino tener todas las características que permitan el desarrollo pleno de las personas. Porque, ¿qué pasa cuando no? Creo que ahorita lo vimos, ¿verdad? Que aumenta la sensación de inseguridad y también la percepción de abandono y de riesgo. Creo que en estas etapas que les marco en 4 partes, primero creo que lo más notable es el abandono inicial, las casas se vacían y se convierten en espacios sin vigilancia. También el deterioro físico, que también se nota en el vandalismo, saqueo de materiales y la ocupación irregular. Aumenta la percepción de inseguridad, también mayor riesgo y desconfianza, incluso en la prevalencia de ciertos crímenes que vimos en esta ponencia. Y es una espiral negativa que no se puede salir, realmente que es muy difícil si no se detecta y no se ponen planes firmes. Esta espiral negativa es mayor abandono, detrimento de la salud pública y también la pérdida de cohesión social. Hablamos cuando de salud pública a nivel físico, a nivel también mental y las relaciones con otras personas. Y bien,
Cuando tenemos estas carencias estructurales en el periurbano, vamos a ver generalmente en la estructura básica, en la movilidad limitada, en insuficiencia en equipamiento urbano, como son escuelas, centros de salud, espacios públicos de calidad, al igual como servicios públicos. Creo que uno de los más que suelen sobresalir es la recolección de la basura. Estas carencias estructurales yo creo que son terreno fértil para la inseguridad y además no permiten la integración urbana y social. Juárez creo que hemos visto que representa un desafío como muchas ciudades latinoamericanas, de haber crecido sin consolidarse, solamente expandirse sin pensar que esa expansión iba a significar calidad de vida. Si vemos que solamente los renders que se ven en Google, cuando uno lo busca, pero no se ve en la vida real, la infraestructura, las calles, el entorno, no son llamativos para vivir de una forma plena. Y me gustaría terminar con estas reflexiones finales. Es necesario reconocer que esta problemática que pasa en el periurbano, específicamente en Juárez, y también en otros municipios que fueron absorbidos por la mancha urbana, que no solo traten de buscar una forma de vivir más económica, ¿verdad? Sino buscar y analizar estas dinámicas propias y tener una atención especial cuando se esté planificando y también en la construcción. Se piensa en una integración territorial. Para ello, me gusta mucho el término de habitabilidad, porque no solamente vamos a decir, sabes que esto es para que vivas y aquí es para que te contengas, sino una conectividad, servicios, espacios públicos que generen sentido de comunidad, pertenencia y salud. Estamos hablando que las características que se tienen que analizar no solamente es de hacer vivienda asequible, sino una vivienda que permita tener derecho a una ciudad y también a una vivienda digna, donde haya empleo, educación, salud y seguridad. Y me gustaría terminar con esta frase: las ciudades no se consolidan cuando se llenan casas, sino cuando sus habitantes pueden permanecer en ellas. Y también quisiera agregarles, y se sienten seguros. Muchísimas gracias.